Buenos días, yo soy la doctora Natalia Neira y les voy a presentar a continuación un caso clínico de aplicaciones clínicas de las plataformas láser en acné y cicatrices. Se trata de paciente masculino de 38 años de edad, quien refiere antecedente personal de acné tardío nódulo quístico siendo tratado en el pasado con diversidad de peelings no precisados y tratamiento oral a base de dosis decrecientes de isotretinoína. Hace 6 meses acudió a su dermatólogo por un brote de acné en sus mejillas, para lo cual le fue indicado isotretinoína oral 20 miligramos orden diaria, más tratamiento tópico a base de retinoides y ácido acelaico, el cual cumplió hasta hace 2 semanas. En vistas de evidenciar mejoría del cuadro clínico, se dirige a su consulta, ya que le preocupan las cicatrices seculares de su acné recurrente, las cuales se muestran en las fotos. Como dato relevante, el 50% de ellas mejora visualmente al estirar la piel, el porcentaje restante queda exactamente igual. El examen físico se observan cicatrices atróficas tipo rolling de base ancha entre 4 y 5 milímetros, también cicatrices tipo boxcar, que son cicatrices en sacabocados de bordes verticales, base amplia, tanto profundas como superficiales. Y finalmente cicatrices en picahielo, que son lesiones profundas pero de menos de 2 milímetros. Todas ellas ubicadas en región frontotemporal, mejillas, área malar y nariz. El diagnóstico al que se llega es acné tardío, nódulo quístico recurrente por el antecedente descrito y cicatrices de acné grado 4 o graves según la clasificación de Goodman y Barón. De acuerdo a esta clasificación, existen lesiones atróficas visibles completamente a más de 50 centímetros de distancia que no se pueden cubrir con maquillaje y no se aplanan con el estiramiento de la piel, como ocurre en el caso de este paciente en el 50% de sus lesiones. Dentro de las preguntas que le haríamos al paciente para esclarecer un poco más nuestro caso clínico y poder estimar tratamientos para sus cicatrices, preguntamos en primera instancia uso de medicamentos contraindicados, como es el caso de la isotretinoína, que fue el caso del paciente. En general, los retinoides orales pueden potencialmente incrementar el riesgo de formación de cicatrices hipertróficas. Un intervalo seguro entre el uso de un retinoide oral y un láser ablativo en general está en alrededor de 6 meses. Sin embargo, la realidad es que existe cierta controversia en cuanto a estas sugerencias, ya que existen estudios que describen que no existe evidencia suficiente que justifique el retraso del inicio del tratamiento. Por otro lado, tenemos procedimientos que se han aplicado anteriormente. El uso de láseres ablativos pudiera enmascarar hipopigmentaciones o fibrosis producidas por dermabrasión, criocirugía o peeling de fenol. El antecedente de blefaroplastas inferiores de abordaje subciliar por el riesgo incrementado de desarrollar ectropión o muestra escleral al utilizar láseres ablativos en la región infrarritaria. Exposición solar del paciente recientemente y por supuesto fototipo, puesto que los fototipos 1 y 2 siempre tienen menor incidencia de hiperpigmentaciones que los fototipos más altos. Tenemos el caso de particular de este paciente, es un paciente fototipo 3. Antecedentes de herpes simple, porque estos pacientes tienen una alta predisposición a desarrollar recidivas de estas lesiones. Sin embargo, en general, todos los pacientes que serán sometidos a láseres periorales o resurfacing faciales requieren uso de profilaxis con medicamentos antivirales del tipo aciclovir o valaciclovir, que en buena ley debieran iniciar un día antes del procedimiento y culminar 7 a 10 días después del mismo. Enfermedades autoinmunes, pues se requiere de la función intacta del sistema inmunológico para una adecuada cicatrización, particularmente en los casos de láseres ablativos, que están asociados a recuperaciones prolongadas. Antecedente de cicatrices hipertróficas o queloideas, porque tienen más riesgo de desarrollar cicatrices de este tipo independientemente del láser utilizado. Y finalmente, expectativas del paciente, pues se debe garantizar que el paciente tenga expectativas realistas acerca del procedimiento y que pueda manejar física y emocionalmente el curso prolongado del postoperatorio. Dentro de los tratamientos médicos que están disponibles para las cicatrices de acné, pues tenemos técnicas no quirúrgicas, técnicas quirúrgicas y un apartado especial que estamos haciendo para el uso de láseres en este tipo de cicatrices, que pueden ser ablativos, no ablativos o fraccionados.
Dentro de las técnicas no quirúrgicas tenemos una de ellas que es bastante utilizada, que es el caso de los peeling. Este tipo de abrasión se produce con agentes exfoliantes que producen destrucción y promueven la regeneración de las diferentes capas de la piel. Uno de los más ampliamente utilizados es el ácido tricloroacético, que es un agente cáustico que actúa causando precipitación de las proteínas y una regeneración del colágeno en la dermis. La profundidad de su efecto en la piel depende básicamente de la concentración utilizada. Las concentraciones mayores de 35% se consideran una exfoliación media profunda, con acción en la dermis papilar y reticular, que es lo que se desea especialmente en cicatrices profundas como las cicatrices en picahielo. Lee y colaboradores describieron por primera vez una técnica llamada reconstrucción clínica de cicatrices dérmicas, que en sus siglas en inglés es la técnica CROSS, en la cual se aplica de forma puntual en cada cicatriz ácido tricloroacético en altas concentraciones, entre 69 y 100% directamente en las cicatrices tipo picahielo y boxcar profundas. Esto se asocia a una buena respuesta en la mayoría de los pacientes, aunque con un riesgo elevado de hiperpigmentación postinflamatoria, formando un área de escarcha sobre la cicatriz. Esta técnica se asocia a una curación más rápida y menor probabilidad de complicaciones. En revisiones más recientes se habla de concentraciones menores de 35% para evitar los cambios pigmentarios y aumento en la producción de cicatrices, e incluso con la técnica CROSS usando concentraciones máximas de 50% se han obtenido resultados similares a los observados con mayores concentraciones. La aplicación debe hacerse cada 4 semanas por 3 sesiones, con énfasis en la fotoprotección y en el uso de emolientes en los siguientes 7 días. Hay, por supuesto, otros agentes exfoliantes, entre ellos el ácido salicílico, que es un beta-hidroxiácido de elección en general en cicatrices de acné en pieles de fototipos altos por su menor probabilidad de hiperpigmentación postinflamatoria. En cicatrices superficiales de acné, su uso a una concentración del 30% ha sido bastante satisfactoria, con aplicaciones cada 4 semanas por 3 a 5 sesiones aproximadamente. Tenemos también el ácido glicólico, que es un alfa-hidroxiácido. El mejor resultado en cicatrices de acné se obtuvo con una concentración del 70%, con intervalos de 2 semanas por 5 sesiones. Tenemos, por supuesto, también el ácido pirúvico, que es un alfa-cetoácido. Se usa en concentraciones entre el 40 y el 70% en cicatrices de leve a moderada profundidad, pero tiene en general un uso limitado por la irritación secundaria en la piel y las mucosas respiratorias. Y por último tenemos la solución de Jessner, que es una combinación de ácido salicílico, láctico y resorcinol, que es de gran utilidad como tratamiento combinado para cicatrices superficiales. Entre otras técnicas no quirúrgicas tenemos el caso de la dermoabrasión, que es una técnica en la que se usa un dermoabrasivo con diferentes piezas de mano, como fresas diamantadas. Al ejercer fricción sobre la piel, estos elementos generan una erosión en la epidermis y en profundidad hasta la dermis papilar y reticular, con el fin de estimular la revitalización secundaria y la remodelación del colágeno. Este procedimiento está indicado en cicatrices superficiales tipo rolling y boxcar y para mejorar la apariencia de las cicatrices más profundas, que son las cicatrices en picahielo. La microdermabrasión, por otro lado, es un procedimiento que se basa en la utilización también de un agente abrasivo, que usualmente también son puntas diamantadas, y un componente de presión al vacío, lo que produce una exfoliación superficial en la epidermis y cambios en la dermis como engrosamiento, proliferación de fibroblastos y depósitos de colágeno. Esta debe realizarse, de hecho, en múltiples sesiones con intervalos mínimos de 2 semanas y con una presión suficiente para que idealmente genere un punteado hemorrágico cuando se aplica. Tenemos, por supuesto, también el uso de materiales de relleno para estas cicatrices atróficas. Es importante recordar que en el uso de materiales de relleno, estos deben ser idealmente biocompatibles, fáciles de aplicar, tener buena permanencia en la piel y mínimos efectos secundarios. Dentro de ellos, pues tenemos el ácido hialurónico, que es tal vez el más ampliamente utilizado. Este es un polisacárido hidrofílico que se encuentra de manera natural en el tejido conectivo. Tiene una baja potencia de reacciones adversas y la inyección del mismo produce en general una estimulación de la síntesis de colágeno, restaura los componentes de la matriz extracelular, por lo que puede usarse tanto de manera aislada como en combinación con succión, como veremos más adelante.
Tenemos también otros productos como lo serían el colágeno, el plasma gel, que es ampliamente utilizado en Venezuela, la grasa autóloga, el ácido poliláctico y el polimetilmetacrilato. Dentro ya de lo que serían técnicas quirúrgicas, vamos a tener la decisión por punch, que consiste básicamente en la extirpación completa de la cicatriz con el fin de transformarla en una pequeña línea de cierre, la cual puede alinearse de hecho con pliegues naturales y alcanzar un mejor resultado estético. Se usa comúnmente en cicatrices tipo picayelo y boxcar profundas. Por otro lado, tenemos la técnica de subcisión. Esta técnica es preferida para el uso de cicatrices atróficas y consiste en liberar las bridas o adherencias entre la dermis y el tejido celular subcutáneo, lo que permite la liberación funcional de la cicatriz. Produce un trauma controlado que favorece la formación de nuevo colágeno durante el proceso de cicatrización de la herida. Esta técnica se lleva a cabo con una aguja calibre 18 a 20 o una aguja de Nockor, como lo vemos en la imagen, la cual se inserta en la piel adyacente a la cicatriz de forma paralela a la superficie de la piel y con el bisel mirando hacia arriba, inicialmente con movimientos de atrás hacia adelante y luego en forma de abanico. Esto con el fin de liberar las adherencias en el plano subcutáneo dérmico. Al terminar, normalmente ejercemos presión para evitar la formación de hematomas y se aconseja la aplicación de hielo local, antiinflamatorios durante 5 días. Se requieren de múltiples sesiones con intervalos de mínimo 3 semanas y en general, y especialmente cuando se utilizan asociadas a rellenos subdérmicos, como es el caso del ácido hialurónico, reportan tasas de mejoría de la apariencia de la piel que van desde un 40 a un 50%. Tenemos que como apartado especial habíamos descrito el uso de láseres para cicatrices atróficas de acné. Entre ellos tenemos láseres ablativos, no ablativos, láseres fraccionados, tanto ablativos como no ablativos. Es importante recordar algunas recomendaciones previo al uso del láser o algunos cuidados previos que debemos considerar, como son la profilaxis antimicrobiana. Esta se suele indicar debido al riesgo potencial de contaminación bacteriana. Sin embargo, esta práctica sigue siendo controvertida debido a que existen resultados de estudios controlados que no demostraron ningún cambio significativo en la tasa de infección posterior al rejuvenecimiento con láser en pacientes tratados con antibióticos profilácticos. Como la complicación infecciosa más común es realmente la reactivación del herpes labial, se debe identificar historia de herpes. Esta, en caso de ser positiva, por supuesto, este paciente tiene un más alto riesgo de presentar este tipo de lesiones. En general, en todos los pacientes debe iniciarse una profilaxis con aciclovir 40 miligramos 3 veces al día o famciclovir o valaciclovir 250 a 500 miligramos 2 veces al día, que debe iniciar un día antes del procedimiento y culminar entre 7 y 10 días después del mismo hasta que se complete la epitelización. El uso de retinoides tópicos, hidroquinona o alfa-hidroxiácidos durante varias semanas antes del tratamiento con láser se ha promocionado como un medio para acelerar la recuperación y la disminución de incidencias de lesiones hiperpigmentadas postinflamatorias. Sin embargo, la verdad es que investigaciones han demostrado posteriormente que el uso preoperatorio de estos agentes despigmentantes tópicos no tuvieron ningún efecto sobre la incidencia de la hiperpigmentación láser postablativa. En general, en el momento de la aplicación láser es importante el manejo del dolor, para lo que pueden utilizarse anestésicos tópicos como la lidocaína, la tetracaína o la perilocaína aplicada 1 hora antes del procedimiento. En el caso del uso de láseres ablativos, se podrían hacer bloqueos nerviosos con anestésicos que podrían ser suprainfraorbitarios o mentonianos, dependiendo de la zona a tratar. Por supuesto, y finalmente pues tenemos la protección ocular, que debe ser tanto para el paciente como para el personal que va a aplicar el procedimiento. Una excelente opción para este tipo de paciente es el uso de láseres ablativos. Ellos no son muy bien tolerados por la mayor parte de los pacientes debido a que es un procedimiento un poco agresivo, con un prolongado periodo de recuperación y efectos adversos considerables. En general, los láseres ablativos tienen diferentes grados de afinidad por el agua, por lo cual su principal punto de acción está dirigido a la epidermis, que está compuesta en un 90% por agua, y además genera un daño térmico residual en la dermis. Entre los láseres ablativos más usados está el láser de CO2 con una menor selectividad por el agua,
pero con capacidad de generar desnaturalización del colágeno tipo 1 y formación de nuevo colágeno, y así promover la reparación tisular. Los parámetros bajo los cuales se utiliza idealmente están entre 300 y 500 millijoules con una energía de 5 a 7 watts y con un spot de 3 milímetros para las áreas seleccionadas. Con el láser de CO2, la mayoría de los estudios han demostrado al menos un 50% de mejora respecto al tono general de la piel y la gravedad de las cicatrices. Las mayores ventajas asociadas al uso del láser de CO2 son el excelente tejido de contracción, la hemostasia, la formación de nuevo colágeno de manera prolongada y la remodelación del colágeno que proporciona. Dentro de los efectos adversos que vemos con el uso de este tipo de láseres, pues tenemos un retraso en la cicatrización, eritemas prolongados, dermatitis, hiper o hipopigmentación, ilia o erupciones acniformes, infección y telangiectasias. Es importante recordar que las alteraciones pigmentarias, que son bastante frecuentes porque pueden ocurrir hasta en un 44%, son generalmente transitorias, es decir, duran alrededor de 1 a 6 meses. Por otro lado, otro láser ablativo también que podría resultar una buena opción para este tipo de pacientes es el láser de Erbium-Jack. Este tiene una longitud de onda de 2940 nanómetros, una gran afinidad por el agua que genera menor daño térmico en el tejido, por lo cual produce menos efectos secundarios con recuperación más rápida, pero menor efectividad que el láser de CO2. Los parámetros bajo los cuales lo utilizamos varían entre un rango de fluencias entre 5 y 15 joules por centímetro cuadrado. Cuando se aplican bajas fluencias, en general es necesario realizar varios pases, normalmente entre 2 a 3 pases. El periodo de revitalización es de alrededor de 7 a 10 días, el eritema permanece entre 1 a 3 meses, y entre los efectos adversos reportados, pues estos son similares a los efectos producidos por el láser SO2, es decir, retraso en la cicatrización, eritemas prolongados, milia, erupciones, acniformes, alteraciones pigmentarias, infecciones. Sin embargo, son notoriamente menos frecuentes que en el caso del uso del láser de CO2. Debido al tiempo requerido para la recuperación con los láseres ablativos y a los efectos adversos, se ha introducido el uso de láseres no ablativos, como el Neodymium Jack de 1064 nanómetros, tenemos también el de 1320 nanómetros, tenemos el uso de láseres de 2450 nanómetros. En general, en diferentes estudios pues, se ha demostrado que la efectividad de estos láseres del Neodymium Jack de 1064 nanómetros y del láser diodo 1450 nanómetros son una buena opción para el tratamiento de cicatrices Rolling y Boxcar en pacientes con fototipos 4 y 5, pero en general se han visto pocos resultados en cicatrices atróficas tipo picayelo. Aunque tienen, por supuesto, menos efectos secundarios, estos tipos de láseres son menos efectivos que los ablativos. El protocolo para uso o tratamiento de un láser Q-switch Neodymium Jack de 1064 nanómetros varía en fluencias entre 2 a 6 joules por centímetro cuadrado con un spot de 3 a 7 milímetros, una duración de pulso de entre 6 y 20 nanosegundos, generalmente alrededor de 3 sesiones cada 4 semanas. En el caso de los láseres Neodymium Jack de 1320 nanómetros, las fluencias sugeridas están entre 28 y 36 joules por centímetro cuadrado, con un tamaño de spot de 5 milímetros, y se sugieren 3 a 4 sesiones cada 3 a 4 semanas. Finalmente tenemos el caso del láser de diodo de 1450 nanómetros, con unas fluencias ideales de entre 10 y 20 joules por centímetro cuadrado, que deben ser aplicadas con un spot de 6 milímetros. En general, los efectos secundarios vistos suelen ser eritema, edema, hiperpigmentación postinflamatoria en menor frecuencia que en el caso de los láseres no ablativos. Tratando de encontrar un punto medio entre efectividad y menos complicaciones y cuidados postoperatorios, al procedimiento se desarrolló la teoría de la fototermólisis fraccionada, la cual consiste en producir zonas microscópicas de daño térmico rodeadas por piel sana en forma de cuadrícula o patrón geométrico independientemente del cromóforo. Esta técnica facilita la remodelación de la arquitectura a partir del tejido indemne al actuar sobre la epidermis y la dermis
con menor daño térmico y recuperación más rápida. Existen en general diferentes tipos de láseres fraccionados, entre ellos tenemos por supuesto ablativos y láseres no ablativos. Una muy buena opción para este paciente, recordando que tiene menos efectos secundarios y que su periodo de recuperación es mucho más rápido, es este láser fraccionado de CO2. Ellos en general, estos láseres ablativos fraccionados, se introdujeron en el año 2004, por lo que son relativamente recientes, actúan creando columnas microscópicas de daño térmico, como comentamos, las que penetran de forma similar en la epidermis y la dermis, y cuya extensión, diámetro y profundidad pueden variar dependiendo de la configuración del láser. Cada zona de daño microtérmico va a estar rodeada de tejido sano, lo cual favorece la cicatrización de las áreas vecinas. Una opción para este paciente pues, puede ser utilizar una programación de alta energía que tendría unas fluencias que variarían entre 50 y 70 millijoules por zona de tratamiento microtérmico con un tamaño de spot de 0.2 milímetros, o utilizar una programación de baja energía con fluencias entre 15 y 35 joules sobre centímetro cuadrado. En relación a la configuración del láser, pues se ha descrito que fluencias más altas y densidades más bajas se asocian a una mayor efectividad. En general, estos láseres fraccionales ablativos y no ablativos son muy bien tolerados por el paciente y la satisfacción está alrededor del 50%. Entre los cuidados post-láser que debemos considerar, siempre estará evitar exposición solar de entre 2 a 4 semanas posteriores al procedimiento. Eso básicamente es para reducir el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. Para minimizar el edema post-láser se recomienda el uso de frío local y dormir con la cabecera elevada durante 2 días después del tratamiento. Protector solar puede usarse inmediatamente luego del uso de láseres no ablativos porque el estrato córneo permanece intacto, pero en el caso de en el caso de uso de láseres ablativos debe esperarse de hecho unos días. Finalmente, para este caso, pues podríamos concluir que existe una amplia gama de procedimientos disponibles para mejorar las cicatrices de acné. En este caso particular, ciertamente, el láser fraccional tiene una excelente combinación de buenos resultados y menores efectos secundarios, así como más rápida recuperación, lo que lo convierte en una de las opciones ideales para este tipo de pacientes. Y pues en general, los estudios coinciden en que el tratamiento ideal es una combinación de tratamientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, que permitan tratar adecuadamente y de manera individualizada las diferentes manifestaciones y los diferentes tipos de cicatrices que pudiera presentar este paciente. Muchas gracias.